Muy bien, mis amados, vamos a con nuestras Biblias y nos dirigimos, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. El tema que venimos tratando se llama una vida de servicio. Carta del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a ubicarnos, si son tan amables, en el capítulo 6. Capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los romanos. Preguntaba acerca del tema que venimos tratando en estos últimos domingos. ¿Cuál es el tema? Una vida de servicio, ¿sí? Entendiendo el concepto que va más allá de lo que nosotros hacemos de manera externa y visible por muchos. De la manera que estamos viendo una vida de servicio, aprendiendo a vivir una vida de servicio, la estamos mirando desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde el fondo, más no desde la forma. No es lo exterior, es lo interior. Es lo que hacemos desde nuestro corazón con la actitud de la intención apropiada. Si aprendemos eso desde el corazón, entonces lo podremos hacer también en el exterior, para que la gloria no sea ni para nosotros ni para ningún hombre, sino que la gloria sea verdaderamente para Dios. Cuando lo hacemos de corazón, va para Dios. Cuando lo haces para ser visto, no va a pasar nada con ello. Recibirás de pronto el aplauso del hombre, la venia del hombre, pero no va a trascender para el reino de los cielos, porque la gloria Dios no la comparte con nadie. Lo que hacemos siempre lo hacemos para Él, entendiendo que no tenemos parte en su gloria. La gloria es absolutamente para Él. Él es el Señor, yo solamente soy alguien que fui llamado a obedecer. Punto. Eso ya está, es lo que se tiene que decir, es lo que se tiene que entender. Pero lo estamos entendiendo desde el corazón, desde lo que sucede en nuestro interior en cuanto al servicio. ¿Cómo es que me presento yo? ¿En qué condición me presento yo para servirle a mi Dios? ¿Cuál es la actitud con la que yo llego a cada servicio, a cada compromiso que yo ejerzo para mi Dios? Y va más allá. Esto del corazón no solamente involucra lo que hacemos en la iglesia local. Esto involucra la forma como tú le sirves a Dios también cuando sales de este lugar. En el lugar de trabajo, en la empresa, en el barrio, donde sea que estemos nosotros, de una u otra manera estamos al servicio de nuestro Dios, y nuestro testimonio tiene que ser para que Dios sea exaltado, no para que Él sea vituperado, ni insultado, ni blasfemado. Si yo puedo hacer eso desde mi corazón, se puede reflejar la presencia de Dios en todo lo que yo hago en este lugar y en cualquier lugar donde nosotros estemos. Amén. Quiero retomar desde el verso 17, estamos ya en el capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, está hablando de que éramos esclavos de ¿quién? ¿Quién nos libertó del pecado? Para vivir una nueva libertad. ¿En quién? ¿Y en qué consiste esa nueva libertad? Que cuando éramos esclavos del pecado éramos libres en cuanto a la justicia. ¿Qué significa esto? Que cuando la justicia no es tu amo, el pecado lo es. Y si el pecado lo es, a él le obedeces. Entonces el otro amo llamado justicia no tienes que ver con él, porque tu amo sería el pecado. Eres libre en cuanto a la justicia como amo, porque eres esclavo del pecado. Pero ahora fuimos llamados en Cristo para no ser más esclavos del pecado, sino ser esclavos de la justicia, para ser libres en cuanto a quién, en cuanto al pecado. ¿Me hago entender? Ya el pecado no será más mi amo, ahora será la justicia, que es hablar de Jesucristo, es hablar de nuestro Dios. Ya Él es nuestro nuevo Señor, Él es nuestro nuevo amo, Él es nuestro Dios todopoderoso, a Él nos debemos. Libres en cuanto al pecado, ya no se enseñoreará más el pecado de nosotros, para obedecerle y someternos a Él. Ya Dios nos dio todo lo que necesitamos y lo está fortaleciendo cada día más, para cuando nos enfrentemos al pecado estos de todos los días, podamos decirle al pecado no de manera contundente, de manera determinada. Éramos determinados cuando éramos esclavos del pecado para decirle todo sí. Ahora somos esclavos de la justicia, vamos a ser determinados para decirle a Dios todo sí, mas al pecado absolutamente no. Con eso en mente, entonces, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ya no al pecado, ahora en relación con la justicia, ya estamos sometidos en obediencia a una nueva forma doctrinal. Sabemos que la doctrina es una forma de enseñanza que viene desde la niñez misma, como la sociedad, como nuestros padres, como el colegio, la universidad, el instituto, te vienen formando desde tu niñez.
Eso lo hace el mundo de manera secular. Pero esa forma de doctrina es contraria a la doctrina de Dios. Ahora hemos sido entregados a una nueva forma de doctrina, a una nueva forma de enseñanza, a una nueva forma de aprender, a una nueva forma de entender las cosas como Dios las entiende. Y estamos hablando enfáticamente del Evangelio y todo lo que tiene que ver con él. Esa es nuestra nueva forma de doctrina por la cual yo estoy adquiriendo una nueva conciencia, estoy adquiriendo una nueva capacidad, estoy adquiriendo una mente diferente para pensar conforme a Dios y alinearme a él. Vuelvo y leo entonces. Éramos esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Léalo usted mismo y márquelo si es posible. Y libertados del pecado. Dice más, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos. No puedo tener yo dos amos, no puedo tener yo dos señores. O eres siervo de la justicia, hablando ser siervo de Cristo, o eres siervo del pecado y continúas viviendo de la misma manera, cuyo resultado y destino ya sabes cuál es. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestro destino también debemos saber cuál es. ¿Cuál es el resultado o cuál es el camino o la meta mejor a la que debemos de llegar nosotros como hijos de Dios cuando obedecemos la justicia rosa? Si obedecemos a la justicia de Cristo, ¿cuál será nuestro destino? ¿A dónde irás tú? ¿Qué es lo que te espera a ti para la eternidad? Creo que tenemos una respuesta clara. Todo lo que sea con Jesucristo, todo será de bendición. Pero Él sí nos dice algo, debemos vivir conforme a una vida de justicia. Al servicio de una vida de justicia, o sea, eso dice también una vida santa, una vida apartada para nuestro Dios. Sigo leyendo, verso 19. Hablo como humano. Ahora sí vamos a continuar porque aquí nos habíamos quedado el domingo anterior. Hablo como humano, dice el Pablo, yo no le estoy hablando como alguien muy superior a nadie. No le estoy hablando como alguien fuera de serie, le estoy hablando como un ser humano, como usted y como yo, con las mismas pasiones suyas, son las mismas pasiones mías. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad de la cual Pablo también es partícipe. Pablo es débil humanamente, nosotros también. Él entiende lo que somos nosotros, nosotros entendemos también por todo lo que él vivió, aun siendo y haciendo todo lo que Dios hizo a través de Pablo, pero él no deja de ser una persona sencilla y humilde en este aspecto. Él sabe y reconoce que sigue siendo humano, que sigue teniendo conflictos, que sigue teniendo luchas en su corazón y que sigue creciendo y avanzando y progresando en cuanto al camino de la fe. También él tuvo que experimentar y seguir el proceso que usted y yo estamos siguiendo. Pablo no fue llamado por ser perfecto. Pablo, igual que usted y yo, fue llamado desde la imperfección para que el Señor lo fuera perfeccionando a él. El mismo llamado que se le hizo a Pablo es el mismo llamado que Dios le hace a usted. ¿Sí? Y los ministerios como Dios los quiera entregar por el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Eso ya es otro cuento, pero todos fuimos llamados de la misma manera y de la misma condición en la que se encontraba Pablo, en la misma condición en la que usted y yo también estábamos. Pablo estaba vivo o estaba muerto en sus pecados cuando fue llamado camino a Damasco. Pablo estaba vivo o estaba muerto cuando fue llamado de camino a Damasco. Tan muerto estaba él como tan muerto estaba yo y tan muerto estaba usted. No hay ninguna diferencia, por eso él está hablando en estos términos. Les hablo como un ser humano. Y dice, hablo como ser humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Habla de un pasado y habla de un presente. ¿Cuál fue nuestro pasado? Que nosotros por esta naturaleza presentábamos nuestros miembros para la injusticia, para la iniquidad, para el pecado, eso lo sabemos, no nos tienen que explicar mucho acerca de esto. Para eso usábamos nuestros miembros y el domingo anterior hablé de todo lo que hacemos nosotros con nuestros miembros o hacíamos cuando tenía que ver con el pecado. Para llevar a ejecución el pecado lo involucrábamos todo y no teníamos consideración alguna. Ahora que ya estamos en Cristo, ya somos siervos de Cristo, ahora ya pensamos diferente. Ahora ya nuestros miembros ya no van a ser más para la iniquidad, ya no van a ser más para el servicio de Satanás, para el servicio al mundo, para el servicio de pecado como tal. Nuestros miembros, cada uno de ellos, o sea, todo nuestro ser se involucra
y se compromete con nuestro Dios, con esa nueva forma de doctrina que nos llevó a la vida eterna. Ahora ese es nuestro norte, ese es nuestro Señor, ese es el futuro, pero también tiene que ser nuestro presente. Yo quiero un futuro con Dios, tengo que estar viviendo un presente habiendo dejado atrás mi pasado. Tengo que haber dejado atrás mi pasado, estar viviendo un presente en Cristo para tener un futuro con mi Señor. Es así como se marcan los tiempos. Si estamos en ese presente con Cristo, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Es consecuente o no es consecuente? El evangelio no es para ignorantes, el evangelio es para gente muy entendida, que tiene que estar muy iluminada para poder saber que estas palabras que para el mundo son locura, para nosotros es una absoluta verdad. El Señor es coherente en todas y cada una de las cosas que nos dice, en cada una de las formas doctrinales que nos presente. Él es muy coherente. Nuestro Señor no es ningún ignorante, Él no improvisa, Él lo tiene todo planeado, Él lo tiene todo en ejecución, y el feliz término ha de llegar. En su segunda venida veremos el resultado de muchas cosas que hoy de pronto no podemos ver, pero que tenemos la esperanza de ver un día. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Para qué los presentamos? Para servirle a una vida de inmundicia y a la iniquidad. No vivíamos bien, ¿cierto? Ninguno de nosotros vivía bien. Vivíamos para la inmundicia. Así ahora para santificación, tiempo presente. Para santificación, para descontaminación, para limpieza, para pureza. Ese es nuestro presente. Así debemos estar viviendo nosotros hoy, cada vez más limpios, menos contaminados, menos impuros, menos profanos. Así es como Dios quiere que avancemos al presente. Para santificación, presentad. Mire, lo dice a usted y me dice a mí: presentad vuestros miembros para servir. Mire que es una vida de servicio. ¿Cuántos miembros se comprometen? Todos mis miembros. Todo mi cuerpo, todo mi ser, toda mi alma se compromete a una vida de servicio a mi Dios. No sé si le parezca algo justo o le parezca algo difícil de sobrellevar, pero no creo que lo sea, porque dice la palabra que el Señor y sus mandamientos no tienen que ser nada gravoso para usted y para mí. Todo lo que Él nos entrega es llevadero. Fácil es mi yugo y liviana es la carga del Señor que Él ha puesto en nosotros. Lo seguimos a Él, tomamos toda su forma de enseñanza, aprendemos a creer en ella, a aplicarla, a vivirla, a testificarla, y entonces no habrá nada difícil para nosotros que no podamos vencer y enfrentar un día a la vez en esta tierra. Verso 20. Porque cuando erais esclavo, levanta la mano si tú eras un esclavo. Mi hermano, eso no son palabras cualquiera. Usted sabe lo que significó ser esclavo del pecado. Pero es que esa forma de esclavitud que vivíamos nosotros es una forma de esclavitud extraordinaria. La esclavitud para el mundo, en el concepto simple, es una subyugación. A través de esta subyugación el mundo sufre, y los seres humanos sufren y han sufrido a través de la historia. Pero eso es en cuanto a la esclavitud hacia otro ser humano. Cuando tu amo es otro ser humano, pero cuando hablamos de una esclavitud espiritual, cuando el amo se llama pecado, y cuando ese pecado está posicionado en tu vida y servirle a él, esto es otro asunto y es mucho más grave, porque usted y yo, cuando éramos esclavos del pecado, el pecado nos pedía, el pecado ordenaba, el pecado solo insinuaba y nosotros lo obedecíamos, y lo preocupante del asunto es que lo hacíamos a placer, es que lo disfrutábamos. Es que nos entretiene, es que es deleitoso, el pecado es deleitoso. Por eso es tan complicado para el ser humano deshacerse. Es imposible deshacerse del pecado por tus propios medios, por tus propias fuerzas, porque el mundo ama las tinieblas, porque el mundo ama la maldad, porque el mundo ama todo lo que es anti Dios, anticristo. El mundo ama el pecado en general y lo disfruta y se deleita en él. Y no me diga que usted no se deleitó en él un día cuando no tenías a Cristo, porque seríamos más viles y mentirosos y estaríamos haciendo mentirosos a nuestro Dios. ¿Quién de nosotros, levante su mano, quién de nosotros se deleitó en el pecado cuando no tenía a Cristo? No hay excepción de personas. Sabemos perfectamente eso. Mire, eso es lo peligroso de este asunto, que una persona se va con la sonrisa en sus labios al infierno.
con el deleite a flor de piel, con las sensaciones que esto puede generar en un adulterio, en la fornicación, en las bajas pasiones, y aún con la sensación inmediata, al siguiente instante ya está en condenación. En esa condición se van las personas, muchas de ellas se van a la condenación en un día como hoy. Te toma la muerte en un momento de deleites y placeres, y después de ese deleite y ese placer que viene, una vida eterna de sufrimiento, pero al máximo extremo como tú no te puedas imaginar. El hombre muere con la sonrisa en los labios en cuanto al placer que el pecado le genera. ¿Cuántas personas son tomadas para la eternidad sin Dios en momentos de placer, en momentos de lujuria, en momentos de desenfreno? No son pocos, porque vivimos en un mundo que cada vez está más desenfrenado. O si le quedan dudas, solamente observe un poco lo que tiene a su alrededor. Que esta es la hora que debería uno estar haciendo actividades sanas, pero mire lo que usted está viendo. Y esto solamente estamos hablando de una pequeña cuadra. Pero este es el panorama en todo el mundo entero. Esto no es, es que Colombia, no, es que Medellín, no, es que Limonar, no. Esto que está pasando en Limonar está pasando también allá arriba, está pasando en Itagüí, está pasando en Envigado, en Sabanete, donde usted quiera. Es la misma historia. La gente no busca sino momentos para desenfrenarse en cuanto al pecado, y provee, y tiene que proveer y entregar, y es capaz de entregar todo lo que tenga que entregar por él. Porque cuando erais tiempo pasado, ¿cierto? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Creo que les expliqué. ¿Alguna duda en cuanto a eso? Si yo era esclavo del pecado, era libre en cuanto a la justicia. ¿Lo entendieron bien cuando se los expliqué? Dígame si sí o no, no me preocupe. Sí, que si eres esclavo del uno, el otro no es tu amo. ¿Listo? Esa es la idea acá. Muy bien, vuelvo y leo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál era el fruto? Ahora tenemos que ser muy sensatos. Ahora tenemos que meditar y reflexionar en esto. ¿Qué era nuestra vida pasada a diferencia de nuestra vida presente? Mira, ¿qué fruto teníamos nosotros de la forma como vivíamos? De cosas de las cuales deberíamos avergonzarnos nosotros. Mire, si usted no se avergüenza de la vida pasada, usted sigue viviendo la misma vida. Es imposible que después de tener las dos perspectivas, de la vida pasada que vivimos y de la vida presente, ahora que somos siervos de la justicia, no ver la diferencia entre una y otra, y seguir pensando de la misma manera y seguir haciendo las cosas de la misma forma. Tenemos que ver absolutamente una gran diferencia: el fruto de una vida sin Dios y el fruto que estamos construyendo para una vida que ha sido comprada a precio de sangre por Cristo. Tiene que haber una gran diferencia. Tu forma de vivir ahora tiene que ser muy diferente a tu vida pasada. ¿Puedes ver esa diferencia en tu vida? ¿Puedes ver esa diferencia en tu vida? Yo puedo ver esa diferencia en mi vida. No porque yo lo diga, porque sea arrogante, no, es porque Dios lo confirma por su palabra, y su espíritu en mí me confirma de que mi vida ya no es diferente, que el mismo Alonso de hace 30 años no es ni la sombra, que la misma Patricia que está aquí presente, que es mi esposa, ella no es ni la sombra de 30 años atrás. Ella le puede testificar, usted puede testificar, Darío puede testificar. Darío, no eres el mismo, o es el mismo Darío que usted le hubiera conocido 30, 40 años atrás. No es lo que es ahora. Alcides no es lo que es ahora. Es un hombre de Dios caminando hacia Dios, dejando todo lo que tenga que dejarse atrás. Ya el compromiso es diferente, ya es una vida que se va renovando, una nueva forma de pensar que se traduce en una nueva forma de vivir. Fuimos llamados a vivir diferentes, a vivir para Dios, Él, honrando a Dios con nuestra forma de vivir. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Y la respuesta cuál es? Es retórica. ¿Cuál era el fruto? Dice, porque el fin de ellas es. Entonces, ¿cuál era ese fruto? La muerte, hermanos. Si el Señor no se hubiese puesto en nuestro camino, hubiésemos terminado, ese sería nuestro destino. Porque eso no iba a parar.
porque seguiríamos viviendo. Si Cristo no viene a mi vida, yo seguiría viviendo de la misma manera que viví 30 años atrás, de la misma manera o aún peor. Pero gracias a Él por su misericordia y por su gracia, que vino a nuestro encuentro, encontrándonos en esa condición que se describe acá, y tuvo misericordia y nos dio vida. Pero nos dio vida no para que sigamos viviendo igual, nos dio vida para que esa vida comience a cambiar de manera sustancial. Es un giro de 180 grados completamente, es un avanzar continuo hacia la meta, y la meta es la cruz del Calvario, como Pablo, y cito muchas veces, usted sabe, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es nuestra meta. Allá tenemos que llegar, allá tenemos que estar, que cuando Cristo venga y nos encuentre, nos encuentra en la cruz, crucificados nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro yo, nuestro ego, todo lo que lleva a la inmundicia se sacrifica por causa de Cristo, para que reine una vida nueva, una vida totalmente contraria a la que llevábamos antes. Verso 22. Mas ahora, vuelve al tiempo presente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cierto? Eres libre, ya habíamos levantado la mano, dijimos, sí, somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque yo en mis fuerzas me liberé de él. No, porque Cristo por su fuerza me liberó a mí. Con su obra, con su sacrificio, con la obra del Padre, yo he sido liberado del pecado. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos, mire, y hechos siervos de Dios, y hechos siervos de Dios. Miren, no fue una decisión que usted tomó. Usted no toma la decisión de servirle. Detrás de todo esto fue Dios quien lo llamó a usted a servir. O sea, esto es un llamado irrevocable. Eso es un llamado que usted no puede omitir. Es un llamado que lo que sí usted puede hacer es hacerlo bien o hacerlo muy mal. Porque como hay malos siervos, hay buenos siervos también. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Que yo sea un mal siervo o que sea un buen siervo? Que sea un siervo malo, que sea un siervo negligente. ¿Qué quiere él de mí? Que sea un buen siervo, bien, buen siervo y fiel, ¿cierto? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo. ¿Quiénes entran al gozo de su Señor? Está hablando de la vida eterna. Los siervos fieles, pero fieles ¿en qué? En lo poco, para que Dios nos ponga en lo mucho. Si tú y yo no podemos ser fieles en lo poco, olvídate que el Señor nos va a entregar lo mucho. No nos puede entregar algo más grande si nosotros no entendemos que debemos aprender a ser buenos siervos, fieles en lo poco, desde lo poco, desde lo poco. No necesitamos muchos recursos. Mira, podemos serle fieles al Señor con lo que tenemos. Con lo poco que tengamos le somos fieles al Señor, y eso Él lo valora de alta manera. Él lo gratifica de alta manera. Él dice, en lo poco te quiero fiel, porque si me pueden ser fiel en lo poco, entonces déjame decirte que te pondré a ministrar cosas muy grandes, que no nos puede dar ahora hasta que yo aprenda ese principio. Fieles en lo poco, fieles con los recursos también. Mira, si tú y yo que nos ganamos cualquier moneda hoy en día, no podemos serle fieles al Señor para la obra, para contribuir con el sostenimiento de su obra, si no puedes ser fiel con lo poco que llega a nuestro bolsillo, no esperes tener una fortuna en tus manos y decirle que un día le vas a ser fiel. Mentira. Si soy fiel con lo que tengo ahora, si Él me entregara una fortuna mañana, también sería fiel con lo que me entregué mañana, porque puedo aprender la fidelidad desde ahora, con lo poco. La fidelidad se aprende con lo poco, para poder tener un día más, si Dios nos lo da, aquí en la tierra, y poderlo administrar bien, y nunca olvidarnos de nuestro Dios, como dijo David. Señor, no permitas que tenga mucho, tampoco permitas que tenga poco, porque si tengo poco, estaré siempre blasfemando contra ti, pero si tengo mucho, corro el peligro de olvidarme de ti. Eso no son palabras de cualquiera, son palabras del Espíritu Santo en el corazón de un hombre como David, un rey que lo tenía todo, pero él sabía eso. Él sabía que si vivía en la miseria corría el riesgo de blasfemar, y que si vivía en la abundancia corría el riesgo de olvidarse de Dios. Mira lo que es el corazón, no es cualquier cosa. Aprendamos a ser fieles en lo poco, y entonces el Señor nos pondrá en lo mucho. Estamos en el verso 22, nuestro fruto. Tomo el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
¿Cuál es nuestro fruto presente? ¿Cuál es el que estamos confeccionando? ¿Cuál es el que estamos nosotros, en el que estamos trabajando con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra? Que estamos aprendiendo a fructificar desde ahora en términos de santidad. Una vida santa fructifica, una vida sin santidad no fructifica. Si quieres fructificar en Cristo, si yo quiero fructificar en Cristo, debo aprender a vivir una vida de santidad. De ahí parte todo. Si puedo vivir una vida de santidad, puedo vivir una vida de obediencia. Y viviendo una vida de obediencia, entonces vendrá y se dejará ver el fruto un día en cada uno de nosotros, porque el crecimiento no va a parar. Una vida consagrada va creciente, creciente y creciente, y esa vida no parará. Entonces yo sí puedo fructificar, y fui llamado a fructificar. No fui llamado a vivir una vida vana, eso ya lo viví. Fui llamado a vivir una vida de fruto. Y el fruto del que se está hablando aquí, como estamos hablando del servicio a Dios desde el corazón, desde lo interno, entonces ¿desde dónde se valora el fruto? Desde lo externo, desde lo que ven los hombres, pues de lo interno, que lo que tú sabes y es lo que Dios ve. Es el fruto interno, que yo sé lo que hago y sé la motivación con la que lo hago y sé la intención con la que hago las cosas. Eso yo lo sé. Pero déjame decirte que Dios también lo sabe. Y es lo que Él mira. Él no mira tanto lo externo. Los hombres juzgan, a veces juzgan de manera equivocada algo que se hizo mal en actitud, pero los hombres te dan el aplauso porque creen que lo hiciste bien. Bien, ¿cómo lo hiciste, Eli? Te dicen los hombres. Pero si Eli tuvo una mala actitud, lo hizo de cualquier manera, vino porque le tocó. Esa sería una mala actitud. ¿Quién pudo ver eso? Y el toque pudo haber sido genial. Te luciste con ese solo de guitarra increíble. Ay, qué bien Eli, nadie como Eli. Pero qué bien, ¿qué busca Dios en el corazón? Que toquemos bien una guitarra para que los hombres nos vean, o que esa guitarra suene y lance melodías para el cielo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Lo que hacemos nosotros, hacia dónde apunta y hacia dónde va y a dónde llega. A dónde llegan mis alabanzas, a dónde llega mi adoración, a dónde llega todo lo que hago cada vez con mi vida en el día a día. Estamos en la parte última de este verso. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y en eso sí estamos todos comprometidos delante de Dios. Todos estamos comprometidos a crecer en una vida de santificación, de limpieza, de pureza, de descontaminación, de santificación. Y como fin, mira, como propósito, ahí está. Estamos en un presente aprendiendo a vivir una vida de santificación, ¿cierto? ¿Y cuál es el futuro? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito final? Una vida eterna. Pero puedo vivir una vida eterna cuando yo estoy entendiendo cómo vivirla ahora. Si la estoy viviendo ahora correctamente, entonces tengo una esperanza de vida eterna. Si no estoy viviendo como Dios quiere que yo viva, entonces no tendré esperanza de vida eterna. Tengo que saber bien a quién fui llamado, por quién fui llamado, lo que significa ser hijo de Dios. Y todo esto, detrás de todo esto está eso precisamente, entender que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y que si Él es mi Dios, yo soy su hijo, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Todo lo que hago, lo hago en torno a Él. Todo gira en torno a Él. Ya mi vida ya no gira más conforme a mí. Ya no soy yo y solo yo y nadie más que yo. Ahora es Cristo, solo Cristo y nadie más que Cristo. ¿Puedo verlo así? De verdad yo creo esas palabras. De verdad me esmero por vivir esas palabras, obedecerlas. Las tengo grabadas, las tengo como un carácter en mi corazón, en mi cuerpo, en mi vida. De verdad Cristo sí es todo eso que dice ahí para mí, realmente lo es. Porque puede haber una respuesta equivocada y decir, yo creo que soy, pero resulta que no. Pero resulta que no. Verso 23. Porque la paga del pecado, exactamente, si yo no vivo una vida fructífera en santificación, entonces significa que yo no soy amo de la justicia, no soy siervo de la justicia, sino que sigo siendo siervo del pecado. Ahora, si tú decides seguir siendo siervo del pecado, tú puedes decir, no, pero es que con el pecado me va mejor. Es que con el pecado yo la paso mejor, la paso más bueno, el deleite, las cosas que yo disfruto en la vida es porque es por parte del pecado y es tan disfrutable que no lo quiero dejar. Si esa es tu forma de pensar, sabes que tanto la justicia como el pecado tienen una paga.
La justicia tiene su paga y el pecado tiene la suya. El pecado también tiene con qué pagarte a ti si tú vives para Él, si tú te sometes a Él, si tú le obedeces a Él. De pronto ahora no te ha dado la paga, de pronto no te ha dado la paga. Él tiene la paga reservada para el final. Déjame decirte que está reservada para el final. Que eso ahora solo ves como si estuviera sumando dividendos, como si estuvieran dándote recompensas o dándote bonificaciones de parte del pecado. El pecado no bonifica a nadie ni recompensa a nadie. El pecado no trae nada bueno para nadie. Él sí tiene una paga, pero no es la que tú crees, no es la que el mundo piensa. Mira cuál es la paga del pecado. ¿Con qué le paga el pecado al hombre? ¿O con qué le paga el pecado a aquel a quien le sirve, a quien le ha dedicado toda su vida? Dice el 23. Porque la paga del pecado es, ¿con qué paga él? Ese billete que tiene el pecado en la mano, ¿qué dice? Muerte. Trabajaste por esto. Toma el salario de tu trabajo. Por esto trabajaste para morir. Entonces ve y muere. Eso es lo que el pecado hace todo el tiempo con muchos seres humanos. ¿A cuántos se les pagaría en la noche anterior? ¿A cuántos tendría el pecado haciéndole fila para recibir su salario? Usted se imagina por un momento. No fueron 1, ni 2, ni 10. Fueron miles de personas en una noche como la que ya pasó, o aún en un amanecer, en una mañana como esta, están haciéndole fila a la muerte para recibir su salario. Pero qué sorpresa, no es el salario que tú crees. El que tú vivas mal aquí no significa que vas a tener la oportunidad de vivir mal allá. El que vivas en placeres acá no significa que esos placeres se trasladan al cielo, porque esa es la forma negativa como entendemos el cielo muchas veces, que creemos que como vivimos acá podremos llegar a vivir allá. Y por eso es más fácil mandar a todo el mundo al cielo para que siga viviendo de la misma manera que vivió acá. Se muere un cantante de estos paganos y ¿a dónde lo mandan? Al coro celestial. Allá debe estar cantando con los ángeles, dicen. Ve, es muy fácil hacer eso, pero la muerte se ríe delante de ti. Te dice, el cielo, venga, yo le muestro cuál es su nueva realidad, por la que usted trabajó con tanto esmero, por la que sacrificó tantas cosas, con la que siempre fue incondicional. Se llama muerte. Ese es su pago, ese es su salario, esa es su retribución. ¿Y qué puede hacer el hombre después de que esto pase? ¿Qué puede hacer el hombre después de que esto pase? Ya hiciste la fila, ya te paraste frente a la muerte y ya te entregó su salario. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, mire, ya es la recompensa de Dios. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es otro asunto. Esto ya es otra cosa. Esto es lo que Él entrega. ¿A quién le quieres hacer la fila? No estamos tan locos, créame. No estamos tan locos. El evangelio de Dios es algo perfecto. Dios dice, hay dos amos, hay dos filas. Depende de a quien le estés haciendo la fila, recibirás o el pago o la recompensa. El Señor ni siquiera habla de un pago, cambia el término por un término que apunta siempre al cielo. Él habla de recompensas en el cielo. Él habla de tesoros, de galardones, de coronas. Es lo que Él promete a usted y a cada uno de nosotros. Pero la muerte solo dice una sola cosa y solo usa un solo término: la paga. Esta es tu paga y no hay más. No hay coronas, no hay justas retribuciones, no hay grandes recompensas, no hay grandes galardones. Lo único que te mereces por la forma como viviste es: toma tu paga, y se llama muerte. ¿Y usted sabe lo que significa muerte? En los términos de Dios. Esto va más allá de cesar de existir físicamente. Estamos hablando de una muerte moral, de una muerte espiritual y de una muerte totalmente apartado de la presencia de Dios, lo más lejos que usted se pueda imaginar. Tan lejos como usted no se puede imaginar. Donde nunca jamás tendrás ni un ápice siquiera de verlo a Él. Jamás lo verás. Solo lo verías una sola vez y lo verías como juez. Y no lo verías muy a favor tuyo, lo verías en contra tuya. Parado delante de Él un día ante el juicio del gran trono blanco, donde el juez ahí solo va a dictar sentencia con base en las evidencias.
Estas son las evidencias. Por esto trabajaste, ahí está tu paga. ¿Sí? Tómenlos y láncenlos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya son las palabras de Dios mismo. Es el mismo el que da la orden. Esto no lo hizo Gabriel ni lo hizo Miguel. Es el Señor mismo el que lo dice. Tómenlos a todos y láncenlos a todos al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Lo que se puede hacer aquí y se puede hacer ahora. O te aferras de Cristo ahora, o cuando ya no haya tiempo, ya no hay nada más que hacer. Ya no volverá nuevamente a hacer el sacrificio por usted ni por mí, ya lo hizo. Y ahora estoy en Cristo y tengo vida eterna en Cristo porque Dios lo dice. Esa es su recompensa, que tengamos vida en Cristo Jesús. Estando en Cristo, ya lo tenemos absolutamente todo. Vamos a irnos, si es tan amable, a la primera carta a los Corintios. Se ubica por favor en el capítulo 15. Horacio. Así es. Gracias, Horacio. Capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el verso 58. Hace unos días compartía solamente este texto a mis amados del concilio. Hicimos un estudio, pequeño estudio, reflexión más bien acerca de este cosa, pero quiero ampliarlo más y llevarlo más a profundidad. Porque es tan pertinente entender estas palabras en el verso 58. Léalas usted allá y leámoslas acá todos en sus Biblias. Sí, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, siempre es fructífero. Vano significa no fructifica. Y aquí dice que si no es en vano, es un trabajo en el Señor que siempre va a generar buenos frutos. Comienza diciendo así: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Pero el contexto en el que viene hablando esto es acerca de un tema que se suscita en la iglesia de los Corintios. Es acerca de, bueno, ¿y el evangelio qué? ¿Qué parte tiene el evangelio aquí? ¿Qué tiene que ver esto? Las palabras que hablan acerca de la resurrección. ¿Qué cuento es este de la resurrección? ¿Qué cuento es este de que Cristo murió y que también resucitó? Y la afectación por esto que sucedió. Las palabras básicas del evangelio las vamos a leer enseguida, comenzando el capítulo 15. Son preguntas, son palabras muy sencillas de lo que es el evangelio, y desde ahí se desprende todo a plenitud. Pero entonces, estas palabras del evangelio realmente son eficaces y aplican para cada uno de nosotros como tal. La pregunta era: ¿qué tan eficaces son estas palabras?, preguntaba la iglesia de los Corintios en aquel entonces. ¿Qué tanta afectación tienen conmigo o qué tanta afectación tienen con nosotros? Tanto en ese entonces como tenemos que traerlos nosotros a nuestro tiempo. Dice, iniciando el capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverás. Hemos recibido nosotros el evangelio. ¿Qué se dice aquí del apóstol Pablo? Que no solamente habiéndolo recibido simplemente me conformo con haberlo recibido, sino que es un evangelio en el cual yo debo siempre estar perseverando. Es lo que está diciendo ahí: en el cual perseveráis también, por el cual, verso 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la hacemos nuestra pertenencia, dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿De qué depende esto? De que esas palabras sean retenidas en mi vida,
de que esas palabras hayan llegado hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Son las palabras del Evangelio que se hayan anidado en nuestro corazón y ahora vivamos por esa palabra implantada en nuestras vidas. Es el Evangelio de Cristo, es Cristo mismo viniendo a morar en mí. Por esas palabras yo tengo vida eterna, porque si no tengo eso, entonces estoy yo viviendo una vida vana y el resultado es vano, es infructuoso, es estar sin Él. Es estar sin la afectación del Evangelio en tu vida. Pero la pregunta puede surgir ahí: ¿cómo sé yo si el Evangelio de Cristo afectó mi vida? Ahora vienen las preguntas donde vamos a empezar un tema que va a dar un giro. Ahora van a ir saliendo unas preguntas necesarias y que realmente necesitan una clara respuesta. Son preguntas necesarias que requieren una clara respuesta, no la respuesta de Dios. Dios hace la pregunta, la respuesta la tengo que generar yo, con base a esa pregunta. Luego les explicaré un poco más de esto. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que Pablo va a transmitir aquí. Las palabras que fueron para mi vida son las mismas palabras que te entrego a ti para que también sean vida en ti. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a la Escritura. ¿Quién murió? ¿Cuál fue la causa? ¿Los pecados de quién? Ojo, esto no es el pecado del que tiene hasta al lado. Aperdónense de esto porque es para mí, me lo está diciendo a mí. Porque Cristo murió por mis pecados conforme a la Escritura. Sí, la Biblia dice que Él vendría a morir por causa del pecado humano, ¿o no? ¿Murió por tu pecado? Sí, murió por tu pecado. ¿Murió por mi pecado? Sí, murió por mi pecado. ¿Logró pagar por mí? ¿Logró pagar por ti? ¿Lo hizo o no lo hizo? Ahora, eres justo delante de Dios por eso, porque Él pagó el precio. Porque el pecado que te condenaba Damaris, ahora ya no te puede condenar. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad la cargó en Cristo. Porque Él se hizo fiador de un mejor pacto, porque Él paga con su vida para que usted y yo ahora en Cristo no paguemos con la nuestra. Esa es la afectación del Evangelio para unos en cuanto a salvación, pero también hay afectación para otros cuando no tienen esta bondad en sus vidas. Cuando rechazan el mensaje del Evangelio, entonces el Evangelio afecta para condenación, afecta para destrucción eterna, para el olvido final. Y eso ya es grave en una persona. No importa si tú dices allá, bueno, bien por los cristianos, allá ellos que la pasen bien, ellos quieren el cielo, pues yo no. Es una forma necia de pensar. Vaya, deje ahí abierto y vaya conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 36. La gran afectación que esto tiene. La gran afectación que esto tiene. Y esto no se trata si usted es creyente o no es creyente, si es ateo, si es gnóstico, cualquiera que sea la religión que practique. Estas palabras han afectado a todo ser humano, desde el primero hasta el último de los terrenales. Sí, Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 36. ¿Estamos ahí? Leamos. Dice el verso 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? ¿Dependiendo de qué? ¿Dependiendo de qué? De que crea en el Hijo. Ojo. No solo la obra del Hijo, Él hizo la obra, pero Él hizo la obra para que creamos en eso. Ojo pues, por eso dice, el que cree, por eso el encabezado es este, el que cree en el Hijo de Dios. Ahora la palabra Hijo ahí es el Hijo de Dios, tiene vida eterna como resultado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿de quién? En el Hijo de Dios, no verá la vida. ¿Cuál vida? Aunque no dice ahí vida eterna, antes lo dijo, no tiene que estarlo diciendo todo el tiempo. Ya les he explicado esto gramaticalmente. Se conoce como economía del lenguaje.
No tengo que estar repitiendo todas las frases completas durante todo el discurso. Con el encabezado ya sabemos que está hablando de qué clase de vida. Muy bien, exactamente. Y para economizar palabras que ya se dejaron claras al principio, entonces dice, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y usted, por deducción lógica, ¿qué dice? No verá la vida eterna. Sé que me está hablando de vida eterna, ¿cierto? No verá la vida eterna si rehúsa creer en el Hijo, sino que en consecuencia, sino que la ira de Dios estuvo sobre él. Está presente. Mientras una persona en su presente rehúse a creer en el Hijo, ya ha sido condenado. Porque si en esa condición te encuentras, ya has sido condenado. No te queda nada, sino una horrenda expectación de juicio. No queda nada más que hacer. Si el Señor te sorprende en incredulidad, solo queda decir que te espera la condenación eterna. ¿Cuántas personas, decíamos ahora, encontró el Señor en un día como ayer en incredulidad? Entonces se imagina, no sabemos la cifra, nadie la tiene, pero Dios sí la tiene. Y a Dios le duele en el corazón esto. Dios en esencia, Dios no quiere que el hombre se pierda, porque Dios no es el que hace que el hombre se pierda. El hombre se pierde por su propia maldad. El hombre se pierde por su propio pecado. No es que no haya recurso, no es que no haya sido establecido un medio de salvación. Aquí dice cuál es el medio de salvación. ¿Creer en quién? En el Hijo. ¿Y qué tienes en consecuencia? Vida eterna. Pero si rehusas, y la muerte te sorprende cuando estás rehusando, si rehusas hoy, hablemos de este momento, si hay alguien aquí que rehúsa hoy a creer en el Hijo de Dios y lo sorprende la muerte, no se lo van a contar afuera, se lo vamos a contar aquí ya. Lo único que le espera es la ira de Dios sobre su vida, que se traduce en condenación eterna. No hay más que decir. Volvamos entonces a 1 Corintios, al capítulo 15. Muy bien. Estamos en el verso, no, el capítulo 15, pero estamos leyendo el verso 3, mire, y vamos para el 4. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Conforme a las Escrituras. Eso es muy importante retenerlo, es conforme a lo que la Escritura dijo desde el pasado mismo. Bueno, verso 4. O sea, esto es lo confiable que pueden ser las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado. Mire, esta expresión, ¿qué puede significar? Que realmente Él sí murió. Esto no es un cuento. Esto no es que Él se hizo el muerto o que quedó medio muerto, como dijeron los detractores en aquel entonces. No, es que Él no murió realmente, sino que los discípulos fueron por allá a medianoche y lo sacaron de ahí. Eso lo dicen muchos argumentando eso, de que es que Cristo no murió, que realmente eso fue todo un montaje. No, Él realmente murió. Por eso dice ahí, y fue sepultado, como se hace con una persona que realmente ha muerto. ¿Estamos? Él realmente murió. Siga leyendo. Y fue sepultado, y que resucitó. ¿Al cual día? Al tercer día, conforme a qué? Para que todo lo que dice la Escritura se cumpla conforme Él lo dijo. Él dijo que Él venía y moría y murió. Él dijo que iba a ser sepultado en un lugar donde era para los ricos. El de José de Arimatea era una cripta para un hombre rico, y en esa cripta fue enterrado Él, en esa tumba fue enterrado Él, conforme a la Escritura. ¿Realmente pasó? Sí pasó. ¿Sí? ¿Y qué pasó también después? Conforme a la Escritura también pasó, que Él al tercer día se levantó de la muerte. Él resucitó. La puerta, la piedra se corrió. Los ángeles dan testimonio, se sentaron a testificar desde allá, diciendo, ¿a quién buscáis? Le preguntaron a las mujeres que llegaban, ¿a quién están buscando? No está. No les fue dicho que este que dijo que iba a morir también dijo que habría de resucitar. No les fue dicho. También a los de Maús el Señor mismo se los dijo. Ay, es duros de cerviz. No os he dicho que todo lo que dice la Escritura, tal cual de mí, así se debería cumplir, así debería suceder. Él realmente murió, Él realmente fue sepultado, y Él realmente
resucitó. En su muerte hemos sido absueltos de nuestras responsabilidades en cuanto al pecado, pero en su resurrección tenemos la vida eterna. Es por su resurrección que tenemos nosotros vida eterna. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Usted ya puede leer los evangelios, los finales de los evangelios, ahí encuentra todo ese relato desde diferentes puntos de vista, pero ahí está. Les testificó a las mujeres, el Señor se les mostró a las mujeres, las mandó a testificar, después fueron ellos, se les presentó a ellos, estaban encerrados, muertos de miedo, y ahí se les puso el Señor en medio. 8 días después se le presentó a uno que no quiso atender a lo que le dijeron los otros, porque no lo creía, no lo podía aceptar. ¿Quién fue ese? Tomás, porque por eso se le conoce como Tomás el incrédulo. Y 8 días después, el día del Señor, el primer día de la semana, vuelve y se les pone en medio con el propósito de decirle: venga Tomás, ¿usted qué dijo? Oh, nada, Señor, yo. Venga, ponga sus dedos y métalos en mis llagas. Mire mis manos, mire mis pies y métalos en mi costado, si es que todavía duda. Él no lo hizo. Cuando lo vio, ay Señor, mi Dios y mi Salvador. Ay, Dios mío, yo creo que usted no hubiese querido estar en el lugar en el que estuvo él. El dolor que él sintió en ese momento por causa de la incredulidad. El no saber que tuvo que presentarse al Señor ante él para que él entendiera lo que había pasado. Que lo que él había dicho realmente tal cual se cumplió. Dijo que venía a morir, murió, pero también dijo que venía y resucitaría al tercer día. Ese es el tema de la resurrección. No vamos a ver el tema de la resurrección, por supuesto, es mucha tela para cortar, pero en contexto vienen entonces los detractores a cuestionar la resurrección. Dicen: resurrección imposible. Los griegos, por autonomía, cuestionan la resurrección porque para los griegos el cuerpo material es totalmente indigno. Sí, o sea, lo material es lo sucio, lo material es lo desechable, lo material es lo contaminado, lo material es lo malo del hombre, lo bueno del hombre es lo espiritual y es lo que hay que conservar. Esto es un pensamiento filosófico de los tiempos griegos, ¿cierto? Ellos decían: el cuerpo no importa, el cuerpo haga lo que quiera con él, que el cuerpo es totalmente desechable, el cuerpo no tiene esperanza de nada. Pero cuando se habla de la resurrección que involucra al cuerpo, esto pegó duro al pensamiento griego. Y estas personas están todas formadas con pensamiento griego. Entonces venían y decían: no, pero ¿cómo es posible que se hable de resurrección involucrando a un cuerpo que no se merece tal gloria? Que es imposible que algo tan sucio pueda resucitar. Eso no sería un premio. Ojo cómo pensaban ellos. Eso no sería un premio. Mira cómo lo pensaban. Esto tan sucio, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que esto tan sucio, tan contaminado, tan inmundo va a resucitar si precisamente lo que queremos es que un día no esté más? ¿Sí me hago entender? Porque el pensamiento ¿cuál era? Que tal cual son, un día morirían y resucitarían con el mismo cuerpo, en las mismas condiciones, bajo las mismas formas de esclavitud. Era inaceptable. Lo que no entendían es que la resurrección involucraba una transformación, que la resurrección involucraba no más ese viejo cuerpo, no más ese cuerpo cargador de la maldad, sino que era un nuevo cuerpo de gloria, un cuerpo que en él moraría el Espíritu Santo de Dios perfecto, con un alma totalmente regenerada. Eso no lo podían entender ellos. Ellos solamente veían el cuerpo imposible. Yo no quiero un cuerpo de 70 años, volverme a levantar en él para seguir con la misma situación en debilidades, humillaciones y demás. No lo podemos entender. Llegaban a la iglesia con este mismo cuestionamiento. Y Pablo comienza a defender el argumento. Dice: un momentico, la resurrección no es algo indigno. La resurrección es lo mejor que a nosotros nos puede pasar cuando tenemos la experiencia de saber lo que es este cuerpo. Ya hemos hablado muchas veces: Adán, ¿quieres ir hacia el cielo con el cuerpo que tú tienes ahora? Eternamente en ese cuerpo tal cual como está. Caroline, ¿sabes lo débil que es tu cuerpo y el mío? ¿Quieres partir a una eternidad así? Que un día te duele una cosa eternamente, que un día te duele la otra. O sea, dolor por la eternidad, sufrimiento por la eternidad, enfermedad por la eternidad. ¿Y qué tal que pudieras seguir envejeciendo por toda la eternidad? ¿A dónde llegarías? No cabrían las arrugas, no habría pelo que caerse. Es una contradicción, ¿cierto que es una contradicción? Por lo cual Pablo dice, verso 10, avance un poquito.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, está refiriéndose a los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica, preste atención a esto. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Nota que este era un problema en la iglesia. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si estamos predicándoles que Cristo resucitó, ¿cómo es posible? Haga de cuenta que yo soy Pablo y estoy predicando aquí acerca de que Cristo resucitó. ¿Cómo es posible que estándoles predicando de que Cristo resucitó, de lo cual Él da testimonio, porque Él lo vio resucitado, fue enseñado y formado por Él, ya resucitado? ¿Cómo me van a venir a decir algunos de ustedes que Cristo no resucitó? Si yo soy testigo presencial, soy testigo ocular, yo fui formado por Él. Me llevó a un lugar aparte, años de formación, donde Él no me mandó a Pedro, Él no me mandó a Juan, Él mismo me formó a mí para el ministerio a los gentiles. ¿Cómo me van a decir a mí que Él no resucitó si yo estaba con Él, por años estuve con Él? Como algunos dicen que no resucitó, porque si usted dice y insiste en que Él no resucitó, verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Estamos? Siga leyendo conmigo. Y si Cristo no resucitó porque no hay resurrección de los muertos, porque eso no existe, vana es entonces nuestra fe. No tiene sentido. Vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tiene sentido. No tiene sentido ni creer en algo, y no tiene sentido seguir predicando acerca de ese algo que no es verdad, que no existe y que no es real. Los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estaríamos haciendo acá? Perdiendo el tiempo. Mejor nos vamos con los chicos a la esquina o con los costeños de allá. Sí, mejor nos fuera. Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene estar acá? ¿Sabe para qué madrugamos tú y yo a las 7 aquí? A perder el tiempo. Mejor en vez de cantar músicas para Dios, comencemos a meterle rock a esto, a lo loco, o bachata, o miren, tú sabes. Si Cristo no resucitó, nada cobra sentido. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, tanto Pablo como los apóstoles que fueron testigos de esa resurrección. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿cierto? Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco, nota el énfasis tan grande que Él hace, una y otra vez, enfatiza lo mismo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, porque si un muerto no puede resucitar, entonces Cristo fue hombre, tampoco podía. ¿Sí me dio a entender lo que dice acá? Si los muertos no resucitan, entonces Cristo, que fue hombre, murió, tampoco podía. Se quedó muerto, ¿cierto? Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuevamente lo dice. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, los que murieron supuestamente en Cristo, también perecieron. O sea, seguimos en la misma situación. Si antes estábamos muertos en nuestros pecados y ahora decimos que Cristo resucitó, pero resulta que Él no pudo resucitar porque los muertos no pueden resucitar, entonces seguimos en la misma condición. Estamos tan muertos como más no se puede decir. ¿Qué esperanza teníamos nosotros? Usted sabe lo que nos esperaría a nosotros. Usted podría vivir con eso, saber que en cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo, de que usted y yo atravesaríamos una condenación eterna, sin la más mínima esperanza. Si Cristo no resucitó, solo queda la ira de Dios sobre usted y sobre mí. Si Cristo no resucitó, entonces toda la raza humana ha sido condenada a la condenación eterna, al lago de fuego. Todos, sin excepción. Si no está Cristo, saca a Cristo del escenario y no queda nada. Todos al lago de fuego y azufre, no queda absolutamente nada. Y dice más, verso 19,
Pero también quería decir, y si todos aquellos que han partido con esta esperanza, una esperanza vana, si Cristo no resucitó, ¿usted se imagina a todos aquellos que murieron con la esperanza de que, es que Cristo me levantará el día de su venida? Resulta que eso es mentira, porque si Él no se pudo levantar, ¿cómo lo va a levantar a usted? Y murieron con esa esperanza, entonces también ¿qué? Perecieron, significa que ya murieron, durmieron, murieron, perecieron. ¿Dónde están entonces? ¿Dónde crees que están si esto no pasó? ¿Dónde crees que están si Cristo no resucitó? Exacto, ¿dónde está Abraham si Cristo no resucitó? ¿Dónde está Moisés si Cristo no resucitó? ¿Dónde está David, un hombre conforme al corazón de Dios, si Cristo no resucitó? ¿Dónde está Salomón? ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está Jeremías? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Malaquías? ¿Dónde está Oseas? ¿Dónde están estos hombres y mujeres que murieron creyendo en Dios, creyendo en Cristo? Entonces están con la condenación eterna, y lo que vendría para nosotros sería lo mismo. Sería lo mismo. No, ¿qué venida a ver si Él está muerto? No se pudo levantar de la tumba. Entonces está en la misma condición de Mahoma, está en la misma condición de Mao Zedong, está en la misma condición de Gandhi, está en la misma condición de Sor Teresa de Calcuta. Todos muertos. Está ese Mahatma Gandhi, ese yo no sé qué por allá de... Está ese Ayatollah Khomeini. ¿Se ve? Son los dioses de este mundo. Están los gurúes de la India, todos muertos, todos en sus tumbas, todos hechos polvo. ¿Sí me entiendes? Y todo, y súmale a eso, si Cristo también estuviera muerto, entonces ¿dónde está la bendita tumba de Él? Entonces sus restos están en algún lugar están por ahí. Quizá por ahí cerquita de los de Sócrates, Platón, Aristóteles, o cerquita de los de Nerón, cerquita de los reyes de aquel entonces, de Julio César, de un hombre como Herodes, que también por ahí estarán sus restos, y en un lugar cualquiera también estarían los de Jesús. ¿No hubo esperanza para Él siendo Dios? ¿Qué esperanza puede haber para mí que no soy Dios? ¿Cierto? Amor, ¿qué esperanza? La defensa que el Espíritu Santo hace acerca de la resurrección es magistral, magistral. Nos quedan 3 minutos muy valiosos. Verso 19 retomo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, mire, esta es nuestra valiosa esperanza. Si en esta vida, en lo que nos queda de vida, usted y allá, aquí, yo ahora, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, listo, nos identificamos con esto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Él no resucitó, estamos esperando a Cristo, pero te tengo una noticia, una nueva revelación: Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si es lo que esperamos, esa es nuestra esperanza, no. Esperamos la venida del Señor, pero si alguien nos dice, pero le tengo una mala noticia, se está esperando en vano, Cristo, nada, Él no resucitó. Entonces dice el verso 20, la parte B del verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, Voy a continuar, estoy haciendo un pequeño resumen del capítulo para que usted también, por ahí derecho hacemos el recordatorio de lo fascinante que es el tema de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Porque recuerde que la base fundamental de nuestra fe es la doctrina de la resurrección. Sin ella no hay nada. La base fundamental de nuestra fe es que Cristo resucitó y vendrá un día y resucitaremos para Él. Esa es la base fundamental. Es un tema escatológico. Esto no es de segunda categoría. Esto no es doctrina secundaria, esto es doctrina de primera base, de primera línea. La doctrina de la resurrección es una doctrina escatológica, por ende es fundamental respetar y honrar todo lo que es la escatología, porque se escribió fundamentada en esto. Sin eso no hay nada, no hay cielo, no hay nueva tierra, no hay nada si Cristo no resucitó. Mejor dicho, apague la Biblia, pártela en pedazos, échela a una hoguera. Si eso no pasó,
esto no tendría razón, esto no tendría razón de existir si Cristo realmente no resucitó.